¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. En primer lugar, feliz Navidad a todos vosotros. Ya estamos en esas fechas del año, estamos en Navidades cuando grabo este vídeo y precisamente esta semana no vamos a hacer actividad como hacemos siempre, lo cual me permite crearos esta pequeña guía para la improvisación, es decir, una guía básica, una guía para principiantes de improvisación musical. Lo primero que tenemos que entender cuando improvisamos es a qué nos estamos refiriendo con improvisar, porque muchas veces puede resultar confuso. Hay gente que piensa que improvisar simplemente es tocar encima de una progresión de acordes e ir tocando cosas que encajen. Pero eso es como si yo os dijese ahora mismo, vale, pues vamos a improvisar algo hablando y empiezo a decir palabras sueltas que no tienen ningún sentido. Patata, perro, teléfono, dinosaurio, croissant, imaginación, armario, llanura, pleistoceno, distancia, ajustes. No tendría mucho sentido, es decir, puedo utilizar palabras del español una detrás de otra, pero normalmente no es así como hablamos, porque nosotros cuando hablamos estamos improvisando. Pero fijaos, hay ciertos patrones sintácticos que están establecidos. Por ejemplo, si llegas a un sitio a comprar algo, pues es muy normal que tu patrón sea que saludas, preguntas de quién es el turno, si es una tienda, por ejemplo, y después pides lo que quieres comprar. Sin embargo, dentro de que ese patrón está establecido, es decir, voy a saludar, voy a preguntar a quién le toca ahora y cuando me toque a mí, pues voy a pedir lo que quiero. Dentro de eso tenemos muchísima libertad, es decir, nos podemos expresar de muchas maneras distintas. Por ejemplo, a la hora de saludar, podemos decir hola, podemos decir qué tal, podemos hacer hey, podemos hacer simplemente un gesto así con la cabeza. Es decir, tenemos múltiples opciones, pero al final estamos saludando. Es muy importante que entendamos que la música sucede un poco lo mismo. Hay ciertas unidades sintácticas que debemos de conocer, porque con ellas es con las que luego construimos nuestra improvisación, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, imaginad que vais a improvisar encima de un rhythm changes, ¿vale? Los rhythm changes son una estructura que existe dentro del jazz, es muy básica, muy típica, igual que pueda serlo un blues. Debemos de dominarla como músicos y sobre esa estructura se han construido un montón de canciones. Por ejemplo, los Flintstones, ¿vale? El tema de los Flintstones es un ejemplo de rhythm changes. Si nosotros queremos improvisar directamente sobre un rhythm changes, lo que vamos a hacer es que va a empezar a sonar y nosotros vamos a empezar a tocar encima. Y eso es lo que mucha gente entiende por improvisar. Pero si nos falta el vocabulario básico para la improvisación, nos vamos a ver un poco en problemas. Sin embargo, si conocemos las unidades básicas que conforman el discurso, nos va a ser mucho más fácil improvisar. ¿Qué quiero decir con unidades básicas? Mirad, cuando fuisteis al colegio, vosotros ya sabíais hablar. No sabíais hablar tan bien como habláis ahora, no teníais tanto vocabulario como tenéis ahora, sin embargo ya sabíais más o menos hablar. Pero si os acordáis, cuando fuimos al cole, de las primeras cosas que nos enseñaron fueron las vocales, las consonantes y cómo funcionaban juntas. Los típicos ejercicios de la P con la A, pa, la P con la E, P. Que nosotros en realidad ya estábamos utilizando esto, pero de alguna manera se nos hizo consciente de cómo las dos cosas básicas, es decir, cómo las consonantes y las vocales funcionan juntas. ¿Por qué? Porque luego todas las palabras que vamos a utilizar están construidas con vocales y consonantes funcionando juntas. Por eso es muy importante que a un nivel atómico veamos cómo funcionan las cosas juntas. Con la música, sin embargo, intentamos saltarnos ese paso. Es decir, a mí hay mucha gente que viene y me dice: Oye, Tony, ¿cómo puedo aplicar playing outside para mis improvisaciones? A ver, si todavía no sabes hacer playing inside, ¿para qué quieres hacer playing outside? Entonces es muy importante no construir la casa por el tejado. Si estamos adquiriendo vocabulario básico, necesitamos conocer estas cosas básicas. Por ejemplo, un 2-5-1. ¿Vale? Eso es una pieza básica de vocabulario, 2-5-1, pero es una pieza básica desde el barroco hasta hoy día, es decir, que es una pieza que debemos conocer. Tenemos el backdoor cadence, que es algo que también debemos conocer. Tenemos los sub fives. Tenemos los turnarounds. Y
Luego tenemos las combinaciones entre todas estas cosas. Todo esto está cubierto en la Masterclass de Armonía Moderna, donde aprendemos cómo funcionan estas cosas para adquirir vocabulario armónico básico. Además vemos muchos otros modos que no son los 7 típicos modos. Vemos modos del menor melódico, vemos modos del menor armónico, vemos un poquito de lenguaje hexatónico, vemos también un poquito de lenguaje octatónico. Todo esto luego se amplía en la Masterclass de Armonía Avanzada, pero es muy importante que tengamos una serie de, digamos, vocabulario básico. El problema que puede surgir es que cuando estamos trabajando con cosas básicas, por ejemplo, el 2-5 que hemos dicho, lo aprendamos en una determinada tonalidad. En este caso, por ejemplo, estamos en do mayor. Y después no seamos capaces de decir esa frase, esa estructura sintáctica que hemos aprendido, no seamos capaces de decirla en otra tonalidad. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es no solo conocer las unidades sintácticas básicas del lenguaje musical, sino además debemos conocerla en todas las tonalidades. Para aprender los recursos en todas las tonalidades, una herramienta muy útil es el ciclo de quintas. Entonces yo tengo que ser capaz de decir, por ejemplo, estoy en do mayor, 2, 5, 1. Y ahora este 1 convertirlo en el nuevo 2. 2, 5, 1 en si bemol. Y ahora este si bemol convertirlo en el nuevo 2. En la bemol. ¿Vale? Y así continuamente. Esto es el nuevo 2, 5, y ahora venimos al 1. Y ahora este 1 se convierte en el 2. Bien, y así vamos jugando con ello, de manera que se convierta en algo natural. Hay otra forma de trabajar con ello, que sería establecer el punto de llegada. Yo quiero llegar a do, yo quiero llegar a fa, si bemol, mi bemol, entonces lo que hago es construyo hacia do. Ahora construyo hacia fa. Ahora construyo hacia si bemol. Así, ¿no? Tenerlos fluidos. Es decir, tenemos que tener mucha fluidez. ¿Por qué? Porque si no tenemos fluidez con esto, va a ser muy difícil que abordemos la improvisación. Por lo tanto, hay un paso previo, que es la interiorización del sentido armónico, que es lo que trabajamos básicamente en mis cursos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que puede ser engañoso. ¿Por qué puede ser engañoso? Porque mucha gente lo ve como aprender patrones, y no es aprender patrones, es comprender esos patrones. Porque si tú comprendes cómo funciona ese patrón de 2-5-1, vas a ser capaz de construirlo en cualquier tonalidad, en cualquier centro. Sin embargo, si estás solamente aprendiéndolo, pero no estás comprendiéndolo, vas a depender de tu memoria y además no te va a ayudar en la improvisación. ¿Por qué? Porque acordaos que en mis cursos lo trabajamos, por ejemplo, cada uno de los acordes surge de un modo y este modo surge de una escala fuente. Y tenemos que ser muy conscientes de esta relación y comprender esta relación para ser capaces de hablar con fluidez. Igual que cuando explicamos un tema, si lo conocemos bien, no necesitamos ningún tipo de guión, porque lo conocemos y podemos hablar de ello simplemente o contestar a las preguntas que nos hagan. Así que es muy importante no aprender, sino comprender. Una vez dejado claro esto, vamos con la improvisación en sí. Para improvisar, el elemento más importante, o por lo menos el que a mí, después de más de 20 años dando clase a gente de diferente tipo, me parece más importante, es la direccionalidad. Es decir, una melodía, aunque sea improvisada, debe de sentirse direccionada, debe sentirse que quiere llegar a algún sitio, debe sentirse que tiene un propósito, un punto de llegada. Yo, por ejemplo, he estado improvisando y me gusta muchísimo improvisar y no he tenido claro qué es lo que iba a hacer. Sin embargo, sí que he tenido claro a dónde iba a llegar. Por ejemplo, si haces un 2-5, como hemos dicho, tú sabes que este es el patrón. Y a lo mejor no tienes ni idea de qué va a suceder, no tienes ni idea de qué vas a hacer, pero sabes que cuando llegues a este acorde vas a terminar aquí, ¿vale? En este do. Entonces lo que suceda en medio va a estar condicionado por tu llegada a este do. Por lo tanto, tener un sitio al que llegar es tremendamente importante. En la práctica de la improvisación, tanto la improvisación libre como la improvisación más jazzística, se pueden observar ciertos patrones. Estos patrones son muy estructurales y aquí tenemos que aprender a diferenciar entre puntos de llegada preestablecidos o
licks, porque son dos cosas diferentes. Lo que hace muchísima gente es aprenderse licks. Por ejemplo, están en un 2-5-1 y se aprenden un lick que funcione en un 2-5-1. Están en un backdoor cadence y se aprenden un lick que funcione en un backdoor cadence. O están en un intercambio modal del cuarto grado y aprenden un lick que funcione en este intercambio modal del cuarto grado. Esto tiene un problema, y es que podemos estar aprendiendo pero no comprendiendo. Aún así, sería ideal que este lick que estamos aprendiendo, aunque no estemos comprendiendo cómo funciona ni por qué funciona, simplemente estamos aprendiendo y ya está, sería ideal que lo aprendiésemos en todas las tonalidades. Sin embargo, muchas veces esto no sucede así. Por lo tanto, tenemos unos agujeros en nuestra formación que a la larga, cuando empecemos a cargar peso en esta red que tiene ahí unos agujeros bastante grandes, pues va a terminar pasándonos la factura, ¿verdad? Y vamos a crear irregularidades en nuestro lenguaje. Por eso, por ejemplo, los cursos yo los he organizado de manera que primero trabajamos lo que es la armonía, después se trabajan los voicings, después se trabaja el desarrollo melódico y después, cuando tienes todo este bagaje, nos vamos allá a la armonía avanzada, donde ya estamos trabajando con estructuras y otro tipo de cosas más complejas. ¿Pero por qué? Porque ya has construido una base sólida sobre la cual puedes empezar a cargar peso. Pero si empiezas a cargar peso sobre una base que no es sólida y que tiene agujeros, vas a tener problemas. Por eso a mí me gusta trabajar con puntos de llegada o landing points. Si el alumno se acostumbra a trabajar con puntos de llegada, tiene muchísima más libertad creativa que si aprende a trabajar con licks. ¿Por qué? Pues porque si aprende a trabajar con licks simplemente puede aprenderse los licks, pero no está comprendiendo. Sin embargo, si trabajas con puntos de llegada, tienes que comprender qué está sucediendo. Y sobre todo se desarrolla una cosa que, como os digo, para mí es súper importante en la improvisación, que es la direccionalidad melódica. Este esquema que estamos viendo en pantalla representa lo que serían puntos de llegada en un patrón de 2-5-1. Tenemos diferentes opciones. Estudiando la obra de los grandes maestros dentro de la improvisación jazzística, podemos llegar a observar que existen 3 patrones básicos que son comunes a muchos de estos grandes improvisadores. Nosotros aquí en este vídeo solamente vamos a hablar de uno de ellos, pero en la masterclass de desarrollo melódico están cubiertos también los otros 2. Este primer patrón del que vamos a hablar utiliza notas guía. Las notas guía en jazz son la tercera y la séptima de cualquier acorde, independientemente de su naturaleza. Es decir, que da igual que sean terceras mayores o terceras menores. En este primer patrón, nuestro punto de entrada sería la tercera de re menor. Es decir, de este patrón 2-5-1, estamos entrando por su tercera. Y después, al final del compás, la séptima del segundo grado va a resolver de manera natural sobre la tercera del quinto grado. Y después, al final de ese compás, la séptima menor del quinto grado va a resolver sobre la tercera mayor de este primer grado. Ese sería el esquema básico, es decir, el esqueleto. Sobre este esqueleto podemos construir múltiples variaciones. Yo aquí os voy a poner algunas que son diatónicas para no complicarlo, pero se podría complicar con muchas de las técnicas de ornamentación que también vemos en la masterclass de desarrollo melódico. Esta primera elaboración, que es enormemente sencilla, si os fijáis, respeta el esquema que habíamos visto antes. Estamos entrando por la tercera del 2, estamos saliendo por su séptima, que resuelve en la tercera del 5, de ahí estamos saliendo a través de la séptima menor del 5 y estamos yendo a la tercera mayor del 1. En este caso estamos construyendo un contorno melódico que es absolutamente lineal porque es descendente y ya está. Hay muchísimas formas de variar todo esto, pero una cosa muy básica que podemos ver es que después de la nota guía, es decir, después del landing point, podemos hacer un desplazamiento de octava. Es decir, yo puedo hacer sonar esta nota guía, este fa, y automáticamente desplazarme una octava arriba, después puedo bajar y cuando llego a esta nota guía, es decir, cuando llego a la tercera de sol, volver a desplazarme una octava para ya resolver sobre la tercera mayor del 1. También podría descender de manera normal hasta llegar a la tercera del dominante y entonces realizar un desplazamiento de octava para luego dirigirme de forma normal hacia la tercera mayor del acorde objetivo. Estos esquemas básicos, ya os digo que hay 2 más, pero estos básicos lo tenemos que dominar muchísimo, lo tenemos que tener muy claro, hasta el punto de que no lo pensemos, hasta el punto de que estemos haciendo un 2-5 en cualquier tonalidad y seamos capaces de sentir dónde están estos puntos. Y entonces podemos flotar libremente sabiendo
sabiendo que nuestros puntos están ahí. Claro, una vez hacemos esto y lo tenemos interiorizado, la cosa se vuelve mucho más fluida. Por ejemplo, aquí que estamos en Fa mayor, Charlie Parker lo hace de la siguiente manera. Vemos que empieza con la tercera del 2, desciende y cuando llega a la tercera del dominante asciende para luego volver a descender. Esto por supuesto se puede hacer también en tonalidades menores. De nuevo Charlie Parker aquí lo hace sobre este semidisminuido, estamos viendo que entra en su tercera, sale por su séptima, que conecta con la tercera del dominante y después incrementa la actividad rítmica para dar un poquito más de interés. Esto es algo habitual. Después, una cosa muy habitual en el jazz es añadir tresillos, se pueden añadir otro tipo de figuraciones rítmicas un poquito más complejas, pero es muy importante que lo dominéis en su forma básica, es decir, empezar con negras, luego con corcheas, luego vais metiendo tresillos, luego podéis meter semicorcheas, pero es muy importante saber lo que estamos haciendo. Y cuando digo saber lo que estamos haciendo me refiero a tener clara la dirección. Este ejercicio lo que hace es que nos da una dirección clara. Nos dice por dónde tenemos que entrar, por dónde tenemos que salir hacia el siguiente acorde y dónde vamos a tener que llegar. Luego, solo nos da estos puntos y en todo lo demás tenemos libertad. Pero tener esos puntos preestablecidos nos ayuda a no perdernos y además nos ayuda a dibujar con mucha claridad la progresión armónica. ¿Por qué? Porque las notas guía de alguna forma delimitan la progresión armónica. Por lo tanto, no nos vamos a salir, no vamos a romper la estructura y lo que hagamos se va a sentir natural y fluido. Nosotros vamos a escucharnos a nosotros mismos y se nos van a ocurrir cosas que a lo mejor no siguen el esquema exactamente, pero que sí que tienen sentido. De la otra manera, si nos ponemos simplemente a tocar encima, puede llegar un momento que lo que estemos haciendo y la dirección armónica no tenga mucho sentido. Aquí tenemos este ejemplo del maestro Cannonball Adderley, donde como podéis ver, bueno, pues está utilizando una forma un poquito más elaborada dentro de un 2/5 la tonalidad de Fa. Fijaos cómo al final está respetando el esquema básico, con la particularidad de que termina sobre la novena del acorde de llegada, lo cual hace que en vez de sonar resuelto, suene con cierto grado de tensión, lo cual añade interés porque no os olvidéis que estamos hablando de jazz. Por supuesto, es muy importante el que tengáis un contexto en el que improvisar. Por ejemplo, si tenemos un tema como Like Someone in Love, en un vistazo tenemos que ser capaces de reconocer el patrón descendente que tenemos en los primeros compases, donde además vemos que hay dominantes secundarios resolviendo, es decir, vemos este dominante secundario que resuelve al sexto grado y cómo este sexto grado se conecta con este dominante de aquí a través de este descenso lineal, es decir, tengo la menor con bajo de sol, este Re7 con bajo de Fa sostenido, lo que estamos creando es un movimiento descendente. Fijaos que luego resuelve aquí, que le hace de sub5 a este Mi menor, la 7, que es un 2/5, un patrón de 2/5. Es un 2/5 para Re menor, que a su vez este Re menor forma parte de otro patrón de 2/5 que viene a Do. Es decir, que tenemos que ser capaces de identificar, nada más mirar qué es lo que está sucediendo ahí sintácticamente, desde un punto de vista armónico, para saber cómo improvisar encima de eso. Pero nosotros tenemos que haber practicado de manera independiente cómo se improvisa encima de cada una de estas pequeñas cositas. Es lo de divide y vencerás. Por ejemplo, cojamos este primer compás de aquí. Estamos en la tónica dominante secundario para el sexto grado y sexto grado. El dominante secundario aparece en segunda inversión, pero eso no nos tiene que importar. Nosotros melódicamente tenemos que ser capaces de hablar encima de eso, porque si no sabemos hablar encima de esto, no sabemos hablar con fluidez, pues simplemente vamos a tener un enfoque estructural. Es decir, vamos a estar arpegiando y esto no es muy interesante. Por supuesto, tenemos que ser capaces de hacerlo, pero no es muy interesante para expresarnos nosotros. Necesitamos tener un poquito de vocabulario, por tanto, tenemos que trabajar en los patrones. Si nosotros cogemos el patrón y ahora
luego a la hora de hablar encima de este patrón armónico, nuestro discurso es más rico. Por ejemplo, en este caso sabemos que aquí tenemos jónico, sabemos que aquí tenemos mixolidio bemol 9 bemol 13, sabemos que aquí tenemos eólico, es decir, ya tenemos un vocabulario, que todo esto es lo que se trabaja en la masterclass de armonía, para tener vocabulario. Luego aquí lo mismo, tenemos esta línea descendente, este la menor, que luego viene a la menor con bajo de sol, que luego viene a este re7 con bajo de fa sostenido, que esto parecería algo que quiere resolver sobre sol para luego venir a do, pero fijaos cómo no sucede eso. Este re7 se queda así como sin resolver porque viene a este fa. Este fa realmente es un dominante que utiliza escala Lydian flat 7, lo sabemos porque estamos viendo ahí su 11 sostenida. De nuevo, estos son los sub 5 y están también explicados en la masterclass de armonía. Pero es muy importante porque cuando desciende a este mi menor, que luego va a este la 7, que luego viene a este re menor, que viene a sol 7, que luego viene a do, nos damos cuenta de que toda esta línea del principio es una excusa para llegar a este do. Por lo tanto, la direccionalidad desde que empezamos está aquí. No obstante, sería una parada momentánea porque vemos que luego tenemos otro 2-5 que nos lleva aquí. Y luego tenemos otro 2-5 que, fijaos, nos lleva a este acorde, además mayor, que lo esperado sería menor. Sin embargo, aquí aparece como mayor. Y eso yo creo que es interesante, porque acto seguido este la mayor se convierte en este la menor, que forma parte de otro 2-5, y ahora este re7 se transforma en este re menor que viene a este 5. Es decir, de nuevo, estamos frente a un tema que está lleno de 2-5. Por lo tanto, si nosotros hemos estado practicando cómo improvisar encima de 2-5, va a ser muchísimo más fácil para nosotros improvisar. Así que si tuviésemos que resumirlo todo sería: 1. Tenemos que conocer los elementos básicos, igual que conocemos las vocales, las consonantes, etcétera, etcétera. 2. Necesitamos tener mucha fluidez en las progresiones básicas. Los 2-5-1s, tanto mayores como menores, los turnarounds, el backdoor cadence, los sub 5s, intercambios modales. Es muy importante que tengamos práctica con esto, y esta práctica debe ser algo diario, algo que forme parte de nuestro día a día, igual que hablar forma parte de tu día a día. Siendo muy importante además que tengas fluidez en todas las tonalidades. En ese aspecto, el ciclo de quintas puede ser una herramienta muy útil para ti. La otra cosa que hemos visto, y además os he dicho que para mí es fundamental, es la direccionalidad melódica en la improvisación. Y eso va a ayudar a que vuestro discurso se sienta como algo natural. Es muy importante también que entendáis la diferencia que existe entre trabajar con landing points, es decir, trabajar con puntos de llegada, o trabajar con licks. Yo personalmente creo que los landing points son muchísimo más ricos desde un punto de vista pedagógico que los licks. Por supuesto, los licks también son útiles, pero sobre todo si los vas a estudiar para luego desarrollar tus propios licks. Es decir, si los vas a estudiar para entender cómo funcionan y a partir de ahí ser capaz tú de crear cosas que funcionan igual, aunque en la superficie no se parezcan. En ese sentido, mi amigo Pedro Velora creo que hace un muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque él muchas veces coge un lick, lo estudia, explica cómo está hecho, pero luego construye sus propias variaciones una vez ha comprendido, en su caso aquí en YouTube, una vez ha explicado cómo funciona. Creo que es muy importante que los licks los utilicéis para analizarlos y comprenderlos, no para aprenderlos. Y por último, el tema de los 3 patrones básicos en la improvisación sobre patrones de 2-5-1, de los cuales yo os he explicado aquí uno de estos patrones, los otros 2 están explicados en mi masterclass de desarrollo melódico. Es muy importante porque te ayuda a definir un contorno claro, es un contorno predefinido con el cual tú, pues bueno, puedes luego ir construyendo y puedes hablar con fluidez, porque sabes cuál es tu punto de entrada,
cuál es tu punto de conexión y cuál es tu punto de llegada. Entonces, como tienes estos 3 puntos claros, todo lo que suceda en medio tiene muchísima más libertad. Te puedes mover de una forma más diatónica o te puedes mover de una forma más cromática, pero al final sabes hacia dónde estás yendo y esa es la clave. Improvisar no es ir a lo loco y a ver qué es lo que pasa. Simplemente sabes hacia dónde te estás dirigiendo, pero no sabes cómo vas a dirigirte hacia ahí. Pero el saber hacia dónde te estás dirigiendo ya marca una diferencia muy importante. Así que espero que el vídeo os ayude. Si te ha gustado, pues dale like, suscríbete. Acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna, como el de voicings, como el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Son cursos muy económicos con los que puedes estudiar a tu propio ritmo. Y nosotros normalmente nos veríamos en el directo del sábado. Lo que pasa que esta semana no va a haber directo porque estamos de vacaciones de Navidad. Así que durante la semana estaos atentos porque es posible que os suba algún vídeo sorpresa o que hagamos un directo sorpresa o que pasen cosas. Por lo tanto, asegúrate de que aquí en el canal tienes activadas las notificaciones, la campanita, asegúrate de activar todas las notificaciones porque así si hacemos un directo sorpresa o subimos un vídeo en un día en el que no esperáis que suba un vídeo, pues te va a llegar la notificación, ¿vale? Eso es todo y como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.